Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Soy el profeta Emilio Guzmán, su pastor de esta su iglesia, Estandarte de Provisión, Templo Jesús es el Señor. Y estoy transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, la hermosa Ciudad de México. Y bien, pues espero que en este domingo 27 de octubre de este año 2024 esté usted listo y preparado para recibir la prédica a través de esta red social como un alimento fresco, como un ungüento nuevo que necesitamos las ovejitas del prado del Señor. Y bueno, el título de la prédica de este domingo 27 de octubre es ¿Cómo hacer callar la ignorancia de los hombres?, fundamentada en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. La palabra de Dios dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 15 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro nos presenta la voluntad de Dios, la cual es que, haciendo bien, podemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero, ¿qué significa esta frase para nosotros? ¿Cómo podemos aplicarla en nuestra vida cotidiana? El hacer el bien es esencial en la enseñanza cristiana. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles nos enseñan que el amor es la base de la vida cristiana y que el amor se expresa a través de la acción, sobre todo de hacer el bien. La enseñanza de Jesús no se limita a la responsabilidad individual, sino que se extiende a la comunidad y a la sociedad. El amor al prójimo es una muestra de amor a Dios. ¿Cuántos se gozan conmigo? El objetivo principal de hacer el bien no es ganar la aprobación de los demás. En su lugar, hacemos el bien sobre todo para la gloria de Dios. Y esto significa que tenemos que hacer el bien no solo en nuestra conducta personal, sino también en nuestras relaciones con los demás. De nuestros actos deben ser motivos, óigalo bien, pues para que cada uno de nosotros y todos los que nos escuchan, pues sean motivados por el amor de Dios, en lugar de una preocupación por la aprobación de los demás, el temor al castigo o un deseo de recompensa. Espero que esté usted gozándose junto con nosotros a través de la palabra y pueda dar una ofrenda de palmas ahí en donde usted se encuentra. La cita bíblica base nos habla de callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿quiénes son estos hombres insensatos y cómo podemos callar su ignorancia? A través de nuestras buenas obras. Los hombres insensatos son aquellos que no buscan la sabiduría de Dios. El hecho de que crean saber algo destruye la posibilidad de que aprendan. La única manera de lidiar con la ignorancia de las personas es demostrando la verdad. Y al hacer el bien y practicar las enseñanzas de Jesús, estamos mostrando la verdad a la gente. Al ser un testimonio vivo de las enseñanzas cristianas, podemos tocar el corazón de aquellos que nos ven, aquellos que nos oyen, demostrando el amor y la misericordia de Dios y la verdad de sus enseñanzas. ¿Puedes dar un gloria a Dios ahí donde te encuentras, mi querido hermano? Mi querida hermana. El versículo de 1 Pedro 2 nos presenta la idea de que haciendo el bien podemos lograr callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso dice la cita bíblica de donde se desprende esta prédica. Esta verdad es importante para nuestras vidas porque nos ayuda a recordar la importancia de amar a nuestro prójimo y de estar motivados por el amor de Dios en lugar de la aprobación de los demás. Al hacer el bien y vivir conforme a las enseñanzas cristianas, podemos ser un testimonio vivo de la verdad de Dios, demostrándola a aquellos que nos rodean. ¿Te gozas conmigo, mi querido hermano? Puedes dar una ofrenda de palmas ahí donde estás. Al meditar en esta palabra, recordamos que cada acto de bondad que realizamos es como una semilla plantada en el corazón de quienes nos rodean. Hacer el bien no solo transforma nuestras propias vidas, sino que también ilumina el camino para otros. Que nuestras acciones reflejen el amor incondicional de Dios, ayudando a callar la ignorancia del mundo y mostrándoles de manera tangible el poder redentor de la gracia divina. Ahora el versículo habla de la ignorancia espiritual.
y esto significa no tener el conocimiento de Dios. Por lo tanto, malinterpretar los actos de sus hijos, influenciados por las apariencias, siempre listos para abrir sus bocas en lugar de sus ojos y oídos, pues ignorancia debería mover la compasión del creyente, no la ira. Mantengan una conducta tal que no tengan ninguna acusación en su contra, excepto en relación a su fe. De esta manera, sus mentes estarán dispuestas favorablemente hacia el cristianismo. ¿Puedes dar un aleluya ahí donde estás, mi querido hermano, mi querida hermana? Porque Dios manifiesta así su voluntad. Él regresa a su antigua doctrina para que no se dé una oportunidad a los incrédulos de hablar mal, aunque expresa menos de lo que había dicho antes. Porque Él solo dice que las bocas de los necios deben ser detenidas. La frase que adopta para detener la ignorancia, aunque pueda parecer dura debido a su novedad, aún no oculta el sentido, porque no solo llama tontos a los incrédulos, sino que también señala la razón por la que calumniaron e incluso porque ignoraban a Dios. Bien, pero en la medida en que hace que el incrédulo no tenga entendimiento y razón, por lo tanto concluimos que en un entendimiento correcto no puede existir sin el conocimiento de Dios. Entonces los incrédulos pueden jactarse de su propia grandeza y pueden parecer sabios y prudentes. Sin embargo, el Espíritu de Dios los acusa de locura, para que podamos saber que, aparte de Dios, no podemos realmente ser sabios, ya que sin Él no hay nada perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él prescribe la forma en que el mal, hablado de los incrédulos, debe ser restringido, incluso haciendo el bien. La Biblia es un libro sagrado que contiene las enseñanzas y relatos de la fe cristiana. En sus páginas encontramos versículos y pasajes que nos apoyan y que nos incitan a que nosotros busquemos, ¿verdad? No solamente en sus páginas versículos y pasajes que guían en nuestro caminar con Dios y nos enseñan cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Porque en este versículo, el apóstol Pedro nos enseña que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Nos insta a actuar de una manera honorable y recta, de tal manera que nuestro buen comportamiento evidencie la ignorancia de aquellos que se oponen a la verdad y a los principios divinos. Nuestra conducta justa y amorosa puede silenciar las críticas y acusaciones sin fundamento de aquellos que no conocen a Dios. El término ignorancia se refiere a aquellos que no comprenden o no aceptan la verdad del Evangelio. Nuestra vida y testimonio debe de ser una luz que disipe esa ignorancia y muestre el amor y la bondad de Dios, porque al hacer el bien, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y cumpliendo con la voluntad de Dios. Y aunque no me digan amén, pero así es. Así es que este versículo se encuentra dentro de una sección más amplia en la carta de Pedro, donde él exhorta a los creyentes a vivir como siervos de Dios, sometiéndose a las autoridades humanas y sometiéndose una vez más a la voluntad de Dios. Pedro está hablando específicamente a los cristianos que vivían en una sociedad pagana y hostil, donde había un alto nivel de oposición y persecución hacia los creyentes. En medio de este contexto desafiante, Pedro nos recuerda que es la voluntad de Dios que actuemos correctamente y hagamos el bien. No debemos responder al odio con más odio, sino que debemos reflejar el amor y la gracia de Dios, incluso en las situaciones difíciles. El mensaje de este versículo sigue siendo relevante en nuestros tiempos. Quiere decir que está vigente en un mundo lleno de injusticias. Y bueno, pues la malicia, la ignorancia espiritual y sobre todo que nadie quiere ahora pertenecer al cuerpo de Cristo. Nadie quiere andar trayendo una Biblia. Les da vergüenza decir que son cristianos o que pertenecen a una iglesia cristiana evangélica. Pero bueno, hay cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta y de que debemos de hacer el bien aún en medio de todas estas cosas. Debemos destacar que como seguidores de Cristo debemos hacer el bien, como se los acabo de decir, en todas las circunstancias, dando testimonio del amor de Dios y dejando que nuestras acciones hablen más fuerte que cualquier palabra.
Voy a concluir la prédica hablando y haciendo referencia a la cita bíblica base, que es la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Nos enseña que la voluntad de Dios para nosotros es hacer el bien. Debemos vivir nuestra vida de manera honorable, mostrando amor y bondad a los demás. Al hacerlo, demostramos el poder transformador de Dios y desafiamos la ignorancia y la maldad que se encuentra en el mundo. Pidámosle a Dios que podamos ser instrumentos de bendición en nuestras acciones y testimonios, mostrando a otros la verdad y el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Espero que haya sido de bendición esta palabra y que cuando la recibas, pues te sea como un alimento fresco, como un ungüento nuevo, que te nutre y te fortalezca y te ayude a crecer. Analízala, estúdiala, reflexiónala y cuando la hayas dominado, compártelo con aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Suscríbete a mi canal, dale un like ahí a este video y ponme en la cajita de las sugerencias una pregunta, alguna duda o una sugerencia y yo te las voy a contestar con la Biblia en la mano. Espero que sea de bendición y que este domingo sea un domingo lleno de bendiciones y milagros en tu vida. Me despido de ti con mi frase favorita, con mi frase de siempre. Adelante con Cristo y hasta la próxima. Recibe mis bendiciones. Y no te olvides de mi consejo. Vale la pena seguir a Cristo. ¡Aleluya!